Querido estudiante del segundo año de secundaria, vamos a trabajar una sesión de trigonometría titulada Punto medio de un segmento. Tiene mucho que ver con lo que trabajamos en nuestra clase previa. De hecho, ya hemos visto este punto en nuestra clase anterior, pero creí necesario reforzarlo un poco para esta sesión, ¿no? Trabajar una nueva sesión específicamente con este punto, como es el tema de punto medio de un segmento. Bien. Bien, entonces recordando lo que era el plano cartesiano, ¿no? El plano cartesiano era una representación que teníamos donde se cortaban dos rectas de manera perpendicular, acá lo vemos en la diapositiva, una recta de manera vertical y otra de manera horizontal. La recta horizontal la llamamos eje X o eje de las abscisas y la recta vertical la llamamos eje Y o eje de las ordenadas. Te recuerdo también que hacia la derecha, en el eje X, el valor va aumentando, ¿no? Mientras más nos acerquemos a la derecha del eje X, nos desplazamos en la derecha del eje X, los valores van aumentando. Y en el eje Y, a medida que subimos hacia arriba, los valores van aumentando. Hacia arriba es mayor, hacia abajo es menor, hacia la derecha aumenta, hacia la izquierda disminuye. ¿Ok? Te recuerdo, el eje X, el que está hacia acostadito, se llama eje de las abscisas, eje de las X, y el eje Y, que es vertical, se llama eje de las ordenadas, ¿no? Eje vertical, o eje de las Y también. Bien, entonces, un concepto que está íntimamente ligado al concepto de plano cartesiano es el concepto de par ordenado. Un par ordenado es cómo vamos a ubicar un punto en ese plano. Generalmente el plano cartesiano son sistemas de referencia, sirve para ubicarnos, ¿no? Con respecto al espacio, a las ubicaciones de los lugares. De hecho, los sistemas de GPS utilizan sistemas de referencia, los planos cartesianos, para ceñir por coordenadas y todo lo demás. Bien, entonces, por ejemplo, sabemos que los pares ordenados, ya lo vimos en la clase pasada, tienen una coordenada en X y una coordenada en Y. Y cuando nos dan un valor, el primer valor va a ser su coordenada en X y el segundo valor es su coordenada en Y. Por ejemplo, este punto que es menos 1,4 sería menos 1 en X y 4 con Y. Y este que es 3,4 sería 3 en X y 4 con Y. Este ejemplo lo vimos la semana pasada, solamente te lo estoy recordando. Y esta ecuación es la ecuación central del tema de hoy, ¿no? La ecuación del punto medio de un segmento. Te la vuelvo a explicar. Yo tengo un segmento que está aquí entre el punto P1 y el punto P2. ¿Okay? Tengo estos puntos y cada punto tiene sus coordenadas, x1, y1, x2, y2. Entonces yo lo que quiero saber es cuál es el punto que está a la mitad del segmento. Si el segmento mide 10, el que está en el 5. Si el segmento mide 20, el que está en el 10. O sea, el punto que está justo a la mitad del segmento. Y como eso es un punto en el plano cartesiano, también debo suponer que tiene coordenadas en el plano cartesiano. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar esas coordenadas en el plano cartesiano si lo que conozco son las coordenadas de los valores extremos del segmento, ¿no? Entonces, es decir, yo tengo los valores extremos del segmento y quiero el punto que está aquí en el medio. Eh, Eso es lo que vamos a hacer en esta. Esta ecuación viene dada a través de esta formulita. Si tú tienes los valores de los puntos extremos, entonces el punto medio, el valor en X del punto medio es X1 más X2 entre 2. Y el valor en Y es Y1 más Y2 entre 2. Es obvio, ¿no? La altura del punto, la altura del punto va a ser la mitad de la altura original de estos dos, ¿no? Y la distancia aquí en X del punto va a ser la mitad de esta distancia. Entonces, si este está a esta altura, la altura te recuerdo que va a ser desde aquí, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Entonces la mitad de este pedacito y más o menos allí es donde va a estar. Es como si lo vieras de este lado, ¿no? Este pedazo de aquí es la altura que alcanzó el segmento en el eje Y. Entonces a la mitad de este pedazo ahí va a estar el punto. Y a la mitad de este pedazo ahí va a estar la coordenada del punto. Entonces x1 más x2 entre 2, y1 más y2 entre 2. Y veamos los ejercicios. Por ejemplo, si tengo el punto 7, 5 y el punto 3, 1, quiero saber cuál es el punto medio. Entonces sumo 7 con 3, 10,
entre 2, 5, 5 con una 6, entre 2, 3. Entonces el punto medio del segmento AB es 5 con 3. 5 en X, 3 en Y. Ahora mira este ejercicio que también lo vimos la clase pasada. Yo tengo el segmento AB, tengo el segmento CD. Obviamente este segmento tiene un punto medio y este de aquí también tiene un punto medio. Pero yo quiero la distancia que une esos dos puntos, ¿no? La distancia que hay entre esos dos puntos. Entonces yo primero calculo los puntos medios. El punto medio de AB sería 1 más 3, que son 4. Entre 2 me da 2, acá está 2. Y 3 más 9, que son 12, entre 2 me da 6. O sea que el punto medio de este segmento es 2 con 6. Ahora, el punto medio de C y D sería 2 más 6, 8, entre 2, 4. Y 3 más 1, 4, entre 2, 2. Ahora yo quiero la distancia que hay entre estos dos puntos. Para ello aplico la fórmula de distancia. Y2 menos Y1, 4 menos 2 al cuadrado, más X2 menos X1. 2 menos 6 sería menos 4 al cuadrado, 16. 4 más 16 es 20, o sea que la distancia que hay entre esos dos puntos es la raíz de 20. Pero la raíz cuadrada de 20 también se puede escribir como 2 raíz de 5. Bien, y por último, este problema me dice, bueno, tenemos el segmento que vemos acá en esta gráfica, el segmento AB. Acá está el punto medio y quiero que me digas cuál es su valor, ¿no? Entonces lo mismo, sería menos 2 más 8 me da 6, entre 2 me daría 3. Y 6 más 4 serían 10, 10 entre 2 serían 5. Entonces, pero acá nos están pidiendo algo especial. Mira lo que dice el enunciado. Si el punto medio tiene coordenadas x, y, dime cuánto vale y menos x. Aquí tú tienes y aquí tú tienes x. Sería 5 menos 3. El valor de y menos x es 2. En eso tienes que estar atento porque la respuesta del ejercicio viene en función de lo que te preguntan. Te están preguntando, dado el punto medio, dime la diferencia entre la ordenada y la abscisa. O sea, resta las coordenadas y menos x. Sería 5 menos 3, eso es 2. Bien, entonces la tarea va a ser que copies esto en tu cuaderno y que resuelvas la ficha de actividad. Espero te encuentres bien, empieza a estudiar para los exámenes. Cuídate mucho.